Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros, pero también a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con el dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Manuel Crespo, quien fue el delegado político ante la Junta Central Electoral de Fuerza del Pueblo y que fue antes un importante dirigente del PLD, del cual renunció para ingresar a Fuerza del Pueblo. Buenos días, encantado Manuel. Sí, buenos días, don Gustavo. Para mí un gran placer siempre estar con ustedes. Bien, yo creo que es importante que hablemos un poco de la posición del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ustedes piensan que ha quedado el partido tras este proceso electoral? Bien, el Partido Fuerza del Pueblo ha quedado y ha salido muy fortalecido de este proceso electoral. Es de todos sabido que es un partido de reciente formación, apenas en términos reales fue en el mes de enero cuando se completó la parte legal de la formación de nuestro partido. Y bueno, desde enero hasta la fecha hemos realizado un gran recorrido que nos ha llevado a convertirnos en uno de los tres principales partidos políticos de la República Dominicana, pero sobre todo, y es lo más importante, con una buena representación a nivel de municipios, en las alcaldías, diputaciones y también en el Senado de la República. Luego de este proceso, el Partido Fuerza del Pueblo va a tener más senadores que el Partido de la Liberación Dominicana, una vez juramentados el nuevo Congreso de la República Dominicana. Y obviamente... ¿Cuáles serán esos senadores, don Y Manuel? eso nos deja posicionado como la principal fuerza política de la oposición en la República Dominicana. ¿Esos senadores cuáles serán? Recuerden que muchos de ellos, por un tema del aspecto legal, cuando nosotros salimos del PLD, ya muchos plazos se habían cerrado, tuvimos que inscribir varios candidatos en otros partidos, fuimos también en una alianza con el Partido Revolucionario Moderno a nivel congresual y a nivel municipal en algunos casos también, así como también inscribir nuestros candidatos en la boleta del Partido Reformista o en la boleta del... Pero digamos, por ejemplo, el caso del senador, por ejemplo, de Santiago Rodríguez, senador de Dajabón, senador de San Cristóbal, el senador de la provincia Hermanas Mirabal, así también el caso del senador de Ocoa, San José de Ocoa, el caso de la Altagracia, la Altagracia también, Concedano, y bueno, y hay candidatos, como bien ustedes lo saben, que iban inscritos en la boleta del PLD por un aspecto meramente legal, pero que realmente están también y son candidatos, y fueron candidatos pues que están de este lado apoyando y respaldando al presidente Leonel Fernández. De modo que el caso del senador de San Juan, Félix Bautista, ¿ese es un hombre de Fuerza del Pueblo? Miren, yo no quisiera adelantar los que se van a juramentar después de los que van a pasarse a formar parte del Fuerza del Pueblo una vez sean juramentados. Recuerden que el proceso legal aún no se ha completado. El proceso legal ya la Junta les pidió, emitió la resolución que los declara como ganadores, les va a entregar en esta semana, pienso yo, los certificados que lo acreditan como tal, tanto los senadores y diputados, pero hay un proceso que tiene que ver con su juramentación que se da en la Asamblea Nacional el próximo 16 de agosto. Entonces, hasta que no se completan los formalismos legales, nosotros no queremos anunciar cuántos van a estar
pasándose a formar parte de la bancada de senadores de la Fuerza del Pueblo. Igual pasa también con los diputados. Lo que se va a producir ahí, o se va a seguir produciendo en el Partido de la Liberación Dominicana, es un vaciado prácticamente completo. Bien. Ahí ese partido está, le esperan, o a la cúpula de ese partido, a una parte importante de la llamada OTAN, le esperan, yo diría que momentos muy difíciles, de soledad y de muchos temas en los que se van a ver envueltos a partir de los próximos meses. Bueno, yo he estado conversando con ex dirigentes PLDistas, algunos que militan, este es el caso suyo, y otros que no, que tuvieron muchísimo tiempo en el PLD, como el caso del doctor Pedro Pablo Villameno Forastieri, que estuvo por aquí. Pero también entrevisté al diputado Elpidio Báez, y coinciden ambos en que el PLD necesita una renovación, que deben de producirse cambios en el PLD. El cambio que hace mucho tiempo muchos PLDistas esperan de que la gente que conserva los principios bochistas, la mística originaria de ese partido, como que se rebele contra la cúpula y le pida cuentas. ¿Usted piensa que ese es el momento en que se va a producir? Mire, yo creo que ahí no se va a revelar nadie, porque primero hay algunos, bueno, exceptuando a Yermeno, pero el caso del otro compañero o ex compañero que mencionaste, Elpidio, que hablaba de renovación, pienso que debió pensar en eso antes de seguirle los pasos a Danilo Medina en su afán de desmantelar y de destruir la obra cumbre del profesor Bosch, que lo fue el Partido de la Liberación Dominicana, cuando quiso imponer, mediante métodos antidemocráticos, comprando una candidatura interna, un candidato presidencial que a todas luces todo el país sabe que no ganó en buena lid, que es el proceso, que además involucró la institucionalidad electoral, es decir, a la Junta Central Electoral, para hacerla compromisaria con ese fraude interno que después se iba a evidenciar también, o se iba a querer intentar extrapolar ese fraude al proceso de febrero y luego al proceso presisancial. Cuando usted dice que no se va a revelar nadie, me gustaría que usted esa parte... Los dirigentes lo que van a hacer es que se van a renunciar, van a seguir renunciando en masa. Se van a salir. ¿Usted piensa que habrá una estampida ahora en el PLD? La tercera ola de renuncias masivas de dirigentes del PLD y su juramentación en la Fuerza del Pueblo a partir de los próximos meses. Eso es lo que va a pasar ahí. Ahí no habrá necesidad de que nadie se revele, porque en definitiva, ¿contra quién se van a rebelar? Bueno, contra la cúpula. No, porque al final ya está todos los caminos están deslindados en el escenario político de los próximos años en la República Dominicana. Bien, vamos a una pausa, don Manuel, y cuando volvamos, para que entremos más en detalle y sobre todo a ver un poco cómo queda Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa. Dirigente de Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, es nuestro invitado de hoy. En los números de la Junta Central Electoral registran para Fuerza del Pueblo 8.9% de las votaciones. De ese porcentaje, ¿cuál es propio de Fuerza del Pueblo? Es decir, que no se suman los aliados, los reformistas. ¿En cuánto quedó Fuerza del Pueblo? Su votación dura. Mire, la Fuerza del Pueblo quedó por encima del 6% en términos de lo que la Junta puso a figurar en los números, en los papeles. Recuerden que ahí nosotros denunciamos varias modalidades de fraude que se efectuaron y que se llevaron a cabo en este proceso. Hay una gran cantidad de impugnaciones a nivel de los municipios porque operó lo que nosotros denunciamos, que, bueno, nos le hicimos llegar a ustedes también y a su medio de comunicación, la nota de prensa y las declaraciones nuestras, con varias de las posibles modalidades que se efectuaron en este proceso. Una de ellas fue el descuadre de las actas. Hubo un descuadre de las actas en todos los municipios. Ahí para que en la mesa donde se validaban esas actas operaran los llamados palitos que se pusieron. Ahí vimos inclusive en la circunscripción número 2 en el Distrito Nacional había todo un plan montado para despojar
candidatos que estaban inscritos en la boleta del PLD, pero también afectar a la Fuerza del Pueblo en la boleta de los números presidenciales. ¿Esos intentos se materializaron o ustedes lograron detenerlos? Lo denunciamos, logramos detener una parte, compraron delegados. Ahí sí, miren, en ese proceso hubo de todo. Y la Junta Central Electoral fue parte de esa barbaridad. Pero de todas maneras el PLD perdió, Manuel. Claro, pero porque nosotros efectivamente tomamos las medidas, pero en definitiva la Junta Central Electoral y el gobierno siguió ensañada, inclusive hasta sigue ensañada contra la Fuerza del Pueblo y contra el presidente Leonel Fernández. Al punto que, por ejemplo, nosotros se sorprendieron, en la Junta del Distrito se sorprendió a un hijo de una diputada del PLD, del equipo que estaba precisamente manipulando las actas, junto con la encargada de esa Junta Electoral del distrito y con parte del personal. Inclusive ya se le va a iniciar en esta semana un proceso penal legal en contra de ellos oficialmente, porque en definitiva los crímenes y delitos electorales no quedarán impunes en la República Dominicana. La Junta Central Electoral sabe que tiene un proceso penal abierto a raíz de los resultados de la auditoría del pasado mes de febrero. Ahora se le suman estos manejos de este proceso presidencial. De modo que, en definitiva, la Fuerza del Pueblo, contra viento y marea, contra todos los obstáculos que tuvo que superar, evidentemente que demostramos que el liderazgo del presidente Leonel Fernández es el principal liderazgo real, natural, político de la República Dominicana. Que no ¿Usted piensa que ese liderazgo el liderazgo del presidente Fernández está intacto? Sí, porque recuerden que no fue con el presupuesto nacional. Nosotros competimos contra el presupuesto de la República Dominicana, contra varias declaratorias de estado de emergencia, donde el gobierno lo único que hizo fue manipularlo todo, incluido el manejo de los recursos, para beneficiar a su candidato y para beneficiarse ellos particularmente, porque ni siquiera fueron capaces de darle respuesta, de utilizar esa declaratoria de estado de emergencia para hacer las cosas que tenían que hacer, como las pruebas masivas del COVID, la compra de equipos como ventiladores, compra de materiales y equipos de protección a los médicos que están a pecho abierto enfrentando esa pandemia en República Dominicana. Y lo que está pasando aquí es realmente un caos generalizado. Miren, aquí ni siquiera hay reactivos para las pruebas del COVID. Los laboratorios privados y el laboratorio nacional, doctor de Filló, es un verdadero desastre. Entonces, el gobierno tiene declaratoria de emergencia desde el mes de marzo pasado y pidió 45 días más, que yo me extrañé que los dirigentes del PRM, del partido electo, del presidente electo, le hayan facilitado a un grupo de irresponsables, como es Danilo Medina y ese grupo que terminan ahora el 16 de agosto, de darle 45 días más. ¿Para qué? ¿Ustedes no apoyaron, ustedes no votaron a favor de la extensión de la emergencia ahora en el Congreso? Para que terminen de llevarse lo que no se llevaron en los 8 años, señores, es insólito. Ustedes saben, a nosotros nos hicieron una prueba por un tema de que estuvimos expuestos en el proceso electoral. No fuimos a todos los laboratorios, no hay pruebas, a los privados, con nuestro seguro, para pagarlo, inclusive. Y sin embargo, llamamos al tema del laboratorio nacional, el tema del Ministerio de Salud Pública, nos retomaron la muestra y nos dijeron que probablemente a partir de 10 días nos podían dar los resultados. Es decir, usted tiene COVID o es un posible contagiado de COVID, sea asintomático o asintomático, y efectivamente en lo que llega la prueba usted se muere del COVID sin que saber el resultado final. Es decir, le llega primero la muerte a usted antes que los resultados. ¿Por qué? Porque este ha sido un gobierno y un grupo de funcionarios encabezado por el presidente de la República y es extremadamente irresponsable en el manejo de esta pandemia. Miren, lo que se ha hecho aquí contra República Dominicana es un crimen de lesa humanidad, de lesa patria y de lesa humanidad. Manuel, poner a toda una población. El trabajo de ustedes, el Congreso será mucho más diverso. De hecho, yo creo que es positivo que fuerzas pequeñas como Alianza País y Frente Amplio consiguieron representación entre los diputados. El trabajo de ustedes en el Congreso
digamos que, ¿cuáles serán las líneas que lo van a definir? En Fuerza del Pueblo, y así sostuvimos una reunión importante de la Dirección Central Provisional de Fuerza del Pueblo, donde ya dejamos el sábado pasado abierto el Congreso, o anunciamos el inicio del Congreso, el primer Congreso Profesor Juan Bosch de Fuerza del Pueblo, que se iniciará el 6 de noviembre, que es el Día de la Constitución, y que culminará el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Nosotros, como línea general, estamos orientados y estamos comprometidos, primero con la defensa de nuestra Constitución y de nuestro marco jurídico en la República Dominicana, y con el tema del fortalecimiento de nuestra democracia. Nosotros vamos a hacer una oposición constructiva de cara a las nuevas autoridades que se juramentarán el próximo 16 de agosto. Una oposición constructiva. Hay una serie de aspiraciones, de deseos del pueblo dominicano, que tiene que ver con los temas de justicia, de la seguridad ciudadana, el tema de no pactar la impunidad en la República Dominicana contra todas las atrocidades que ha hecho este grupo que ha dirigido la República Dominicana. ¿Ustedes apoyan que se investigue a todo aquel que haya sido señalado, ya sea por el escándalo de rumor público o por en los casos en que hay, de hecho, pruebas documentales, incluso auditorías de la Cámara de Cuentas? ¿Ustedes apoyan que esas personas sean enjuiciadas? Claro, como tiene que ser. La justicia tendrá que jugar su papel, tendrá que jugar su rol. Nosotros tenemos que garantizar, inclusive partir y contribuir, ¿por qué no? Si así el gobierno nuevo lo entiende, porque el presidente electo ha planteado un gobierno de unidad nacional, pero esa unidad nacional no puede ser sobre la base de la repartidera de cargos públicos, no, tiene que ser sobre una base programática de compromiso de la agenda nacional de desarrollo y de fortalecimiento institucional. La justicia tiene que funcionar, pero aquí hay que fortalecer al Ministerio Público. El Ministerio Público no puede ser una instancia tan caprichosa como la utilizó y la manipuló el presidente Danilo Medina, que metía en los expedientes al que le daba la gana y lo sacaba cuando le daba la gana de los expedientes, como si fuera un juego de basquetbol, que tú sustituyes a los jugadores cuando lo entra y lo saca al partido, cuantas veces el manager lo decide. No puede ser así. Usted no puede meter a una persona a un expediente, por ejemplo, como los casos bien sonados de Odebrecht, por ejemplo, donde personas fueron pues sometidas en inicio y después políticamente el presidente hizo acuerdos con ellos para sacarlos, en función de acuerdos oscuros tras batidores que absolutamente nadie en República Dominicana ha sabido ni conoce los detalles de esos acuerdos, y de esas razones por las que luego fueron sacados de esos expedientes. Pero hay personas también que deberían y que deben estar rindiendo cuentas de su manejo en muchos casos judiciales en la República Dominicana, y que el presidente también Danilo Medina, pues manipuló todos esos temas. Yo creo que de lo que se trata, y es lo que la sociedad dominicana está esperando, porque hay varias enseñanzas que estos procesos nos han dejado a todos, y es el nivel, la más importante, pienso yo, de mi punto de vista, el nivel de madurez que ha demostrado el pueblo dominicano, tanto en el aspecto electoral, que ha demostrado que tiene mayor nivel de madurez que muchos políticos que inclusive la aspiran a dirigirla, así como también los niveles aspiracionales de la sociedad dominicana. Tú recuerdas, Gustavo, que el tema de la corrupción, por ejemplo, aparecía después del lugar número 10 en todas las encuestas. Y después ascendió al número 1, sí. Ya es uno de los 3 primeros temas que preocupa, y por lo que la sociedad dominicana está muy interesada en que se le dé la solución, o que se le dé el frente de manera responsable. Vamos a otra pausa, don Manuel, y retornamos en breve para que hablemos con más detalles de los trabajos del Congreso, de Fuerza del Pueblo y otros temas. ¿Cómo no? Manuel Crespo, dirigente de Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado de hoy. Ese congreso que usted anuncia, usted me dice para noviembre. Sí, el 6 de noviembre se decidió en una asamblea virtual que realizamos el pasado sábado. Bien. El inicio de los trabajos y discusiones del Congreso y la culminación
de ese Congreso el próximo 27 de febrero, que es el día de la fecha de la independencia nacional. Fuerza del Pueblo supongo que ya no va a trabajar como en principio trabajó el PLD, porque estos son otros tiempos, con esos organismos un tanto cerrados así. ¿Cómo va a estar dividida las áreas de trabajo? ¿Tendrá un comité central, una comisión política? ¿Cómo serán las cosas? O lo que ustedes por lo menos están planteando. Sí, habrá una dirección nacional y dentro de la dirección nacional estaría la dirección central, para que tengan una idea, que es el equivalente al Comité Ejecutivo Nacional del PRD o del PRM y al Comité Central del PLD, la dirección central. Y de la dirección central también habrá una dirección política que tendrá a su cargo la discusión, la aprobación del día a día y de la cotidianidad del acontecer político. Por un tema de tiempo y de espacio, es decir, la dirección central será una dirección mucho más amplia, vamos a necesitar evidentemente un organismo político de menos dirigentes que estén reunidos periódicamente para darle salida a todos los temas políticos en el día a día. Así también habrá las direcciones provinciales por circunscripciones y sobre todo estará orientada a estructura por mesas electorales, es decir, por recintos, dirección de recintos, igual como lo tiene la ley electoral, y direcciones por mesas electorales. Es decir, vamos a organizar y seríamos el primer partido que estaríamos organizando de acuerdo a como lo establece la ley electoral, con la misma división y la misma terminología que utiliza la ley electoral de la República Dominicana, las estructuras políticas de nuestro país. En el aspecto de la concepción política de Fuerza del Pueblo, ¿eso ustedes no lo han tratado? ¿No se han definido como un partido de centro, de izquierda moderada o conservador? ¿Cómo es la cosa? Se creó una comisión de la dirección política provisional. Pues recuerde que tenemos una dirección central y una dirección política y direcciones provinciales y municipales provisionales. La dirección política del partido provisional creó una comisión para preparar una serie de documentos que serían la base de la discusión, tanto en los aspectos de los principios fundamentales con lo que se va a comprometer el nuevo partido Fuerza del Pueblo, así como los aspectos organizativos, líneas de masa, de la mujer, de juventud, en fin. Pero debo adelantarles que hay una especie de consenso en todas las discusiones que hemos sostenido, esa comisión de la cual yo soy también miembro, y así hemos socializado los demás integrantes, y es una idea generalizada de toda la dirección central y de la dirección política provisional del partido, de que este tiene que ser un partido realmente moderno, conectado con los grandes intereses de la República Dominicana, conectado con lo que la sociedad dominicana está demandando hoy, pero sobre todo, que es lo más importante, este será un partido que mayoritariamente en sus estructuras estará compuesto y conformado por jóvenes. Es decir, esa es la línea que nosotros tenemos un consenso y hemos logrado discutir ampliamente, de que la mayoría de los integrantes de las estructuras y de las posiciones estarán ocupadas por jóvenes en la República Dominicana. Ahora, un aspecto importante es que esos jóvenes tendrán que ser electos o elegidos por el voto de la mayoría del propio partido. Nadie será preseleccionado o asignado por una cuota, como ocurría en el PLD, que había un grupo comité político que le tocaba una cuota para ingresar al comité central. Nada de eso. Hasta ahora estamos contemplando, y es el consenso que tenemos, que todos los dirigentes tenemos que validarnos con el voto de la mayoría. Si usted va a dirigir va a ser dirigente de un recinto, o dirigente de una provincia, de un municipio, de la dirección central o de la dirección política, usted tendrá que ser validado por el voto de la mayoría del partido. Todavía no hemos definido inclusive cuál sería la modalidad o el padrón a utilizarse. Si sería un padrón cerrado en los procesos internos, eso ya será un tema de discusión del Congreso,
o si será el padrón abierto de la Junta Central Electoral como manda la ley de partido. Es decir, son temas que serán parte de las discusiones del Congreso, interesantes de este Congreso, pero además, miren, este Congreso estará abierto a todas las organizaciones para que puedan emitir o sugerir. Nosotros estamos planteando un partido verdaderamente abierto y democrático para romper esos anillos manipuladores que se dan histórica y tradicionalmente en la cúpula de todos los partidos del sistema de partidos tradicionales en la República Dominicana. Yo creo que llegó la hora de nosotros realmente conectar los contenidos de la ley, la nueva ley de partidos políticos en la República Dominicana, la nueva ley electoral, con las reformas a las que tendrán que ser sometidas por muchas contradicciones que tienen, obviamente, con los lineamientos de un partido nuevo, realmente moderno y conectado y comprometido como el Partido Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias, don Manuel, por aceptar esta invitación para conversar sobre este partido que debutó y se ganó un espacio importante, siendo su primera ocasión, y que si trabaja pues tendrá un futuro provisorio en el escenario político de la República Dominicana. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.